y por la depredación del pueblo. Y digo todo esto porque para que podamos comprender el texto por donde viene. Y habiendo dicho eso, entonces recalco que el segundo Isaías, el deutero Isaías, se le conoce también como el profeta de la crisis. Escuchen bien, esa parte de Isaías y el texto y el capítulo que leí está dentro del segundo Isaías, que se le conoce como el profeta de la crisis, pero también el profeta de la esperanza. Es el profeta que habla a un pueblo que está en el exilio, que ha sufrido exilio, un pueblo que está sufrido, gastado, frustrado, un pueblo que está en la tragedia social, política, un pueblo que está amargado, desestabilizado, fragmentado, un pueblo que está en la quiebra por el exilio, por la bancarrota, un pueblo alicaído. A ese pueblo es que le habla Isaías, segundo Isaías. Quizás podemos decir que Israel estaba en ese momento, para que ustedes tengan una referencia, un referente actual. Israel era en aquel momento la Grecia o el Puerto Rico de nuestro tiempo. Para que tengan un cuadro específico de qué era y por qué este texto de Isaías. Pero hay que decir también, importante, ¿por qué el pueblo está así? Porque nada ocurre de la nada. Si el pueblo está en el exilio, si está en esa situación, es porque hay unas causas que han llevado a ese efecto. Y entre otras, interesante, quiero destacar que una de las causas para mí por la cual el pueblo de Israel cayó en esa desgracia, en esa bancarrota, vamos a ponerlo así, vamos a explicarlo de esta manera. En el Antiguo Testamento, y lo leen ustedes si leen los profetas, hay dos grupos de profetas. Hay los profetas falsos y los profetas verdaderos. Y los profetas falsos, hoy podemos definirlo de otra manera. Los profetas falsos tenían una característica particular y era que eran incondicionales del gobernante. Los profetas falsos se parecen a un personaje que entiendo que está en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, un personaje que a todo le decía que sí, un personaje que no sabía decir que no. Y los profetas falsos, su tarea, eran profetas a sueldo. Eso es importante. Y eran profetas que siempre a todo lo que el gobernante, a todas las políticas del gobernante le decían que sí. A todas. Y parte de la razón por la cual Israel está en esa desgracia, en esa situación de crisis, en esa situación de despiste histórico-social, es porque los gobernantes no les gustaban a los profetas que decían que no. Isaías, cuando tenía que decir que no, era que no. No por sus caprichos y sus criterios personales, sino por su convicción de lo que era legítimo ante los ojos de Dios. Así que, en cierta manera, la tragedia social, política y todo esto que vivía el pueblo es aleccionador.
para nosotros, para el tiempo actual. El Nuevo Testamento lo dice de una forma más directa. Todo lo que siembra el ser humano, eso cosechará. Y cito, para no tomarle mucho tiempo, hay un pasaje de Isaías, capítulo 31. Se conoce esto en la profecía como los ayes de los profetas. Es cuando los profetas decían ¡ay! Y en el capítulo 31, versículo 1, dos versículos nada más que quiero leer, pero son dos versículos que representan también a Isaías. Dice, capítulo 31, versículo 1 y 3, dice, escuchen bien, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Hay de los que buscan en Egipto el apoyo de su caballería. Hay de los que confían en los carros del ejército, en los carros de guerra del faraón y en la fuerza de sus jinetes. Pero no toman en cuenta al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Ay de los egipcios. En cambio, los egipcios son hombres, no son dioses. Sus caballos son de carne, no de espíritu. Y cuando el Señor extienda su mano, es decir, cuando el Señor descargue su juicio, tropezará el que presta la ayuda y caerá el que la recibe. Todos juntos perecerán. Palabra fuerte, ¿verdad? Va a perecer el que da la ayuda y va a perecer el que extiende la mano. Palabra fuerte, un poquito de juicio, un poquito de carga ahí, ¿verdad? La crítica de Isaías al gobernante, a su rey, a su asistente, a sus ayudantes, hoy en día digamos a sus asesores, porque propiciaron el fracaso del pueblo y faltaron a la espiritualidad. Así que el pueblo decía, estaba desolado, cansado, gastado. La deuda, la carga. Había desolación personal, social, individual, colectiva, angustia, depresión. En Puerto Rico ya no hay depresión, ¿verdad? Ya no se venden Paxil ni sal, todas esas pastillitas. Ese gran poeta César Vallejo, cuando puedan leer los Heraldos Negros, tiene ese poema grande poema, y habla tanto, y dice tanto para nuestro tiempo, pero hay golpes en la vida, decía Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Hay golpes en la vida de las personas, pero hay golpes en la vida de los pueblos también. Israel estaba golpeado. Bueno, vamos al texto ahora. El texto tiene tres propuestas. Vamos a ir específicamente
específicamente vamos al texto. Hay tres propuestas en ese texto, pienso. Vean que lo primero que dice es: olvídense del pasado. Ustedes alguna vez quizás han ido a un psicólogo, psiquiatra. Si no ha ido, no tenga problemas cuando lo necesite. ¿Vamos? ¿Han escuchado hablar de los flashbacks? Esos regresos. Vean lo interesante de este profeta. Le dice al pueblo, está en medio de la crisis, está sin esperanza, le dice: lo primero que Dios, Yahvé, dice es: olvídense del pasado. Interesante. Para atrás y para coger, vamos a hablar en puertorriqueño ahora, para atrás y para coger impulso. Otra refrán. Yo doy gracias a un profesor que en la universidad me enseñó el libro de los refranes. Borrón, mire, borrón y cuenta nueva. Eso no quiere decir que no hay que pagar la deuda, por si acaso. Es que el profeta en casa conoce el pueblo y sabe lo que es el desafío de la memoria, del recuerdo. Mire, los recuerdos y la memoria muchas veces no cancelan la voluntad, nos paralizan, nos desalientan los pensamientos del pasado. Y el profeta le está diciendo al pueblo: hay que pensar la vida desde el presente hacia el futuro. Para atrás, el pasado pasó. Porque quizás ellos estaban pensando cuando salieron del éxodo, que Moisés los cruzó por el mar y llegaron a la tierra prometida. El profeta está diciendo: eso pasó, se acabó. Ahora es para el frente que van a mirar. Como dicen por ahí, como decimos nosotros, que nos gusta esa frase, hay que echar para adelante. Eso es lo que está diciendo el profeta. Pasen la página y muévanse hacia adelante. No se trata de ser históricamente enajenado, tampoco es eso, ¿saben? No es enajenación, pero es una nueva mirada al tiempo, al espacio, al futuro, a la manera en que Dios actúa en el mundo. Olvídense del pasado. Primera propuesta. La segunda es también sumamente interesante. Le dice Yahvé: voy a hacer algo nuevo. Y ya lo estoy haciendo. Pero hay una pregunta ahí. Hay una pregunta ahí, Capo. Hay una pregunta ahí. No se dan cuenta. Hace mucha falta eso. Le está diciendo al pueblo: oiga, ¿qué les pasa? Y yo diría particularmente a los líderes, porque sé que hay líderes aquí. El profeta está diciendo a ese pueblo, le está diciendo a sus líderes, le está diciendo a aquellos que están allí: estén alerta a la acción de Dios en la historia. Miren los signos de los tiempos. O miran los signos de los tiempos, le dice el profeta, o se le va a ir el tren de la esperanza. O miran los signos de los tiempos, o van a perder el tren de la esperanza y del futuro y se van a quedar atrás. Vean que le está diciendo a un pueblo que está frustrado, a un pueblo que está en desdicha,
Y este profeta le dice: aquí no hay espacio para el desaliento. Hay que tener la sensibilidad suficiente y necesaria. Porque cuando Dios está en silencio, dicen por ahí, es porque está trabajando. Cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, es porque algo está haciendo. Lo que necesita el pueblo y los líderes es tener la sensibilidad necesaria, suficiente, para ver, para discernir dónde Dios está obrando en el mundo y va a obrar. No es tiempo para estar enangotado. No es tiempo para mirar a los lados y echarle la culpa a nadie. Es tiempo para asumir responsabilidad y tener capacidad de mirar el mundo. Por eso el profeta le hace la pregunta al pueblo: y ustedes son tan ciegos que no ven lo que está pasando. No se siente cómo Dios está obrando en el mundo. Dios desafía, y no estoy hablando de religión. Dios desafía la espiritualidad de los pueblos, la espiritualidad de los pueblos y de los líderes. La tercera propuesta, tremenda. ¿No estás cansado? Vamos para adelante. Esto es exquisito, esta vez parte del texto. Exquisito. Préstenle mucha atención. Dice: estoy abriendo camino. En la versión mía no dice desierto, en la estepa. Eso tiene una importancia tremenda. Y río en lugares desolados. Piensen, amigos y hermanos, piensen. Voy a abrir un camino en la estepa y río en los lugares desolados. Es lo imposible, de cierta forma. Es la utopía. Es el Dios de la utopía. Dice el profeta: el Dios nuestro, le dice al pueblo, el Dios que va a abrir camino en la estepa. Y la estepa es más que un desierto. Es desierto, pero es un lugar inhóspito. Es un lugar lleno de arroz, un lugar hostil a la vida. Difícil pasar por la estepa. Pero Dios le dice al pueblo: yo voy a abrir camino en la estepa. Yo voy a hacer utopía, yo voy a hacer posibilidad, yo voy a abrir espacio para que este pueblo camine. El profeta nos está diciendo que hay que soñar con lo que trasciende lo que vemos así materialmente, y hay que buscar los misterios de lo que Dios hace en el mundo. Hay que ver el potencial de la vida. Hay que soñar. Hay que soñar con que desde la tragedia, desde la desgracia personal, social, colectiva, Dios todavía hace nuevos caminos que nos parecen imposibles, pero Dios tiene el poder y la posibilidad, en la medida en que abramos nuestro corazón y nuestra conciencia a su voluntad. ¿Quién dijo que en las manos de Dios no se derrumban los obstáculos y se mueven las montañas también? Si tuvieran fe, mueven montañas. Lo que pasa es que algunas veces tenemos un déficit de fe y de sensibilidad. Como estaba el pueblo de Israel, no nos sentamos culpables. Pero Dios siempre está desafiando. Siempre Dios está desafiando. Pero es importante decir algo, hermano. Dice ahí que el Señor va a abrir camino en la estepa, ¿verdad?
pero hay algo implícito. Pero hay que pasar por ella. No nos equivoquemos. No, hay que pasar por ella. Dios está diciendo que abre el camino en la estepa, pero no es chilling. Aquí hay gente de esta época, ¿verdad? No es chilling. Voy a abrir camino en la estepa, pero hay que pasar por ella. Ese es el precio de haber sido insensible a la mano de Dios, a la voluntad de Dios. Ese es el precio de haberle hecho caso a los profetas falsos a sueldo. Ese es el precio de la ineptitud y de la corrupción. Ese es el precio de la injusticia que cometió en la estructura social y gubernamental de Israel. Claro que hay que pagar el precio. El profeta no es bobo, no. Aquí hay que pasar la estepa. Dios va a abrir el camino, pero hay que pasar la estepa. Y va a haber agua en lugares desolados, ¿sí? Para que limpie un poco la arrogancia y la prepotencia que hemos acumulado por mucho tiempo. Porque mire que esta civilización moderna y posmoderna tiene tanta arrogancia acumulada. Nos creemos dioses. Nos creemos mejor que nada y que nadie. Y el profeta le dice, ahora van a pasar por el tema. Y yo voy a tener agua, pero para que se limpie. ¿Cuál es el legado, para concluir, cuál es el legado de Isaías? ¿Qué nos deja Isaías en nuestro corazón y nuestra mente? Yo pienso que nos deja muchas cosas, pero voy a decir dos nada más. Yo pienso, y esto, yo no sé si hay algún pastor aquí, además de Magda, la reverenda doctora Magda, pero el primer legado que nos deja Isaías es para nuestro tiempo, es el desafío a la clase religiosa de este país. Protestantes, pentecostales, católicos, ateos, budistas, islamistas, hebreos, a la clase religiosa. Isaías le está diciendo a esa clase religiosa de nuestro tiempo que sean militantes del reino de Dios radicalmente. ¿Saben lo que hizo Isaías en un momento? Los profetas eran así, eran excéntricos, se desnudó parcialmente y se quitó sus sandalias. ¿Y sabe qué hizo? Salió por las calles de Israel para mostrar en su cuerpo concretamente su disgusto, su protesta. Pero también salió por las calles de Israel para consolar y animar al pueblo. Y necesitamos, pienso yo, una clase religiosa hoy en día más militante. Menos de púlpito y más de la acera. Menos de templo y más de la calle. Que cuando tengan que decir al gobernante que no, es que no. Y cuando tengan que decir al gobernante eche para adelante, sí, eche para adelante. Pienso que Isaías nos enseña eso. Y pienso que hace falta ahora, mucha falta. Pero el segundo legado que nos dice Isaías, hermanos y hermanas, para mí es que nos dice, miren, pueblo, otro mundo mejor es posible. Otro mundo mejor es posible. Otra vida humana, personal, mejor, es posible. Sí, porque en este país todo el mundo dice, esto no lo apela a nadie. Eso es lo más antievangélico y anticristiano que escuchamos. Isaías nos dice, la vida y la historia
están abiertas. Están abiertas para ti, para mí, para que hagamos algo por este mundo. Y voy a compartir, porque pienso que les puede ayudar, 3 citas de 3 lecturas recientes que he hecho. Una es breve, una oración en cada una. La primera es del actual presidente de Howard University en Washington, D.C., el doctor Wayne Frederick, que tiene ese nombre. Es un caribeño, un afrocaribeño de Trinidad y Tobago, y es presidente de una universidad importantísima en Washington, D.C. Miren lo que le dice a los estudiantes cuando se gradúan. Siempre se lo dice al estudiante. Le dice al estudiante, cito: les digo cada año a los graduandos de esta universidad, escuchen bien ahora lo que viene, que su grado académico quisiera escucharlo en las graduaciones de este país nuestro, que su grado académico solo logrará tener plenitud de mérito. Escuchen bien. Solo logrará ese grado académico, ese bachillerato, doctorado, maestría, magna cum laude, summa cum laude. Tendrá mérito el día en que ellos salgan a la calle a cambiar el mundo por uno mejor. Hay que decirle eso a los estudiantes. Hay que decirle a los estudiantes que el diploma que diga magna cum laude, summa cum laude, no dice mucho si no tiene una inteligencia emocional, un compromiso ético con el mundo en que vive. Lo segundo, le anuncio otro libro. Esta cita es de un libro que sale este miércoles. Y es de un judío inglés, interesante, Inglaterra. ¿Saben de qué trata el libro? Religión y violencia. Voy a traducir, no quise traducirlo yo, quiero traducirlo en vivo. Dice este señor, el doctor Jonathan Sachs: necesitamos recobrar los valores absolutos que hacen de la fe abrahámica una de las fuerzas humanizadoras más importantes. ¿Cuáles son esos valores que necesitamos recuperar? Escúchame: la santidad de la vida humana. Necesitamos recuperar y afirmar el valor de la dignidad de la persona. Cuando digo eso, pienso en los seguros médicos y en las compañías de medicamentos de este país y del mundo. Hay que recuperar el respeto a la dignidad humana. Hay que recuperar el valor del doble, del gemelo imperativo de justicia y compasión. Hay que recuperar el valor de la insistencia en el modo pacífico de resolver los conflictos. Subrayo eso, el modo pacífico de resolver los conflictos. Subrayo esto también. Hay que recuperar el valor de perdonarnos las heridas infligidas mutuamente en el pasado y tener una devoción por el futuro, por un futuro en que los hijos del mundo puedan convivir en gracia y paz. Y la última, que cito, es la historiadora colombiana y periodista Diana Uribe, por el apellido que ustedes saben. A esta historiadora le hacen una pregunta, a una conferencia de 1:30, dicen que hace 2 horas, y hace una rueda de prensa, alcaldesa, y le preguntan, no sé si usted le ha preguntado esto alguna vez, esta pregunta: ¿qué debemos hacer los seres humanos para ser más felices? Comienza a preguntar.
¿Qué debemos hacer los seres humanos para ser más felices? Ay, si la prensa y la radio de este país hicieran mejores preguntas. Pero miren lo que contesta ella. Esto está fenomenal, lo que contesta. Me encanta. Contesta la historiadora. Dice, hay un personaje que admiro mucho. Se llama Leonel Narváez. Y él tiene una cosa que se llama, muy interesante, la tecnología del perdón. Perdón. Y él dice que el perdón no transforma el pasado. Él dice que el perdón no transforma el pasado, sino que modifica el futuro. El perdón no transforma el pasado, pero modifica el futuro. Que el perdón es construir una nueva narrativa sobre el hecho doloroso de un pasado frustrante. ¿No necesitamos eso en estos tiempos? Aún dentro del escenario político, Isaías le estaba diciendo a aquellos pueblos, a aquellos líderes, que no se crean tan poderosos y tan suficientes. Hay que aprender a perdonar. Hay que construir el futuro del perdón. Si no, no hay futuro. Frustración. Al cruzar la estepa es para perdonar. Al encontrar el agua viva que da vida eterna, es para una nueva experiencia de vida, de convivencia, de amor. De amor. El mundo no tiene posibilidades si no hay amor. Casi tengo la tentación de hacer un anuncio, pero no lo voy a hacer. Si alguien me quiere preguntar sobre el próximo libro que sale este mes y es de alguien importante de Ponce, personalmente se lo digo. ¿Me dice la alcaldesa que lo diga? ¿Lo diga? ¿Me da permiso? Mi próximo libro llega a Puerto Rico probablemente esta semana que viene. Para ustedes un consejo, al menos independientemente de su ideología, se titula Pedro Albizu Campos. 2 puntos. La espiritualidad de un revolucionario. Esa fue mi segunda tesis doctoral. Es un libro en que le puse el corazón, no solamente la mente. Y me acuerdo de esto del amor por eso. El mundo no tiene esperanza si no hay amor. Y como yo soy poeta, voy a decir una poesía, y con eso cierro el sermón, que no es mía, es de alguien que yo le daría el premio Nobel de Literatura, a Mario Benedetti. Si alguien quiere leer a Mario Benedetti, hay de todo, ¿verdad? De todo. Lea el Padre Nuestro latinoamericano, pero ese no es el que voy a leer hoy. Les recomiendo un libro de Mario Benedetti, es Cotidianas. Y en ese libro hay este poema que dice: ¿por qué cantamos? A los pelos les va a gustar. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es más que un blanco móvil. Usted preguntará: ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza. Y el corazón del hombre se hace añicos
antes que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielos, y cada noche siempre alguna ausencia, y cada despertar un desconsuelo, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo. Y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante. Y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. La bendición de Dios con ustedes. La bendición de Dios con ustedes, con la belleza con nuestros compatriotas. Dios los bendiga, y los bendiga, y los bendiga. Y Ponce es Ponce.